Buenos días compañeros, ¿cómo están? Bueno, como pueden ver, el tema que vamos a tratar para el video es derivación parcial por regla de la cadena. Los integrantes somos mi nombre, pues mi persona Mauricio González Merolanda, Santiago Merino Gómez y Juan Esteban Espinosa, ¿cierto? Como ya dije antes, vamos a realizar un ejercicio sobre derivación parcial tratándolo con la regla de la cadena, ¿cierto? El ejercicio dice, mediante la regla de la cadena, encontrar dt con respecto a z, es decir, derivar t sacándolo de z, y s con respecto a z, ¿cierto? Para esto tenemos los siguientes valores. Z, que es igual a Euler a la x más 2y, x, que es igual a s sobre t, y y, que es igual a t sobre s. ¿Cierto? Eso es lo que necesitamos para poder hallar estas derivadas. Luego, aplicando las siguientes fórmulas, pues podemos realizar el ejercicio. Y ya aquí les doy paso a mi compañero Juan Esteban Espinosa, que les va a explicar un poco de dónde salen estas fórmulas. Entonces, esta fórmula sale de este árbol que se genera, bueno, que se crea a partir de la fórmula que nos da arriba anteriormente nuestro compañero, ¿cierto? Entonces, como queremos sacar la derivada de s con respecto a z, tenemos que sacarla tanto por la parte izquierda del árbol como la parte derecha, ¿cierto? O sea, con respecto a x y y, tenemos que pasar por ahí. Entonces, tenemos que sacar, como decía aquí, tenemos que sacar la derivada de x con respecto a z y de s con respecto a x por este lado. Y por el otro lado, la derivada parcial de y con respecto a z y de s con respecto a y. Esto lo sumamos y nos daría la derivada de s con respecto a z. Es por eso que se toma por esta parte, claro, y también el ejercicio nos lo dice aquí arriba, ¿cierto? Para hallar la de t con respecto a z es de la misma manera, solo que en vez de ya ir solo por la parte de la s, nos vamos por la parte de la t. Entonces, por la parte izquierda sería x con respecto a z y por multiplicado por la derivada parcial de t con respecto a x. Y eso sumado por la parte derecha de y con respecto a z por la derivada parcial de t con respecto a y. Y así es como podríamos sacar estos dos valores. Aplicando ya estos valores y estas fórmulas que acabamos de sacar del árbol, nuestro compañero Merino o sea, Santiago Merino nos va a explicar un poco más sobre esto. Bueno, para resolver los dos ejercicios que nos plantean, que son la derivada de t con respecto a z y la derivada de s con respecto a z, primero hacemos la derivada de x con respecto a z, que ya como nos lo explicó en el árbol el compañero Juan Esteban, empezamos con esta función. Entonces, sabiendo que la derivada de la función de Euler a alguna exponencial es Euler por el mismo exponencial. Eso se llama como regla de la derivada interna. Entonces, empezamos a derivar x en esta función. Entonces, como sabemos que la derivada de x sola es 1, entonces podemos colocar como Euler x más 2y es la derivada de Euler x más 2y, ya que la derivada de x es 1 y no es necesario colocarla. Que si quieren la pueden colocar acá adelante. Bueno, seguimos con la derivada de s con respecto a x. Entonces seguimos con esta parte de acá, con esta función, la derivada de s con respecto a s. Entonces intentamos derivar s. Como la derivada de s de una variable sin ningún exponente es 1, entonces queda el 1, que es la derivada de s, sobre el t, que es una que se toma como una constante porque estamos derivando es s. Ahora sumamos la derivada de y con respecto a la función de z. Como ya les expliqué que es la derivada interna, entonces la derivada de 2y es 2. Entonces colocamos 2, porque es la derivada interna de Euler x a la
x más 2y y colocamos Euler normal, porque la derivada de Euler es Euler misma, entonces x más 2y. Y eso es lo que se coloca en este espacio. Seguimos con la derivada de s con respecto a y en esta función. Entonces cogemos primeramente sabiendo que t sobre s es lo mismo que tener t por s a la menos 1, podemos hacer esto, que la derivada de una variable por una constante, como t se coge como constante, ya que no la vamos a derivar, la derivada de una constante por una variable es la derivada de la variable en sí, se coloca t es menos 1 s a la menos 2. Para poder colocar el exponente negativo lo bajamos a denominador y este menos 1 se puede quitar y colocar como t sobre menos s a la 2. O si lo quieren mejorar lo pueden colocar como menos antes de toda la fracción y colocar la fracción en sí. Bueno, ahora seguimos para encontrar la derivada de t con respecto a z, que es esta de acá. Empezamos, como ya sabemos, cuál es la derivada de x con respecto a z, la podemos colocar igual, que es Euler de x más 2y. Ahora, con esta que no la conocemos, sacamos la derivada de t con respecto a x. Sería en esta función. Como s sobre t, podemos hacer lo mismo que llegar a s por t a la menos 1. Entonces sacamos la derivada de esta y esto se toma como constante ahora, ya que estamos derivando es con respecto a t. Entonces, ¿qué se coloca? Se coloca como s menos 1 t a la menos 2. Esta es la derivada, pero si la agrupamos bien y colocamos correctamente, ya que este exponente está negativo, queda como menos s t a la 2. Ahora seguimos con la derivada de y con respecto a z. Sabiendo que ya la conocemos por la derivada de s con respecto a z, que es esta misma, esto es lo mismo que esto, la colocamos igual. Esto es lo mismo que esto. Y esto es lo mismo que esto. Entonces, ya nada más nos faltaría encontrar la derivada de t con respecto a y, que es la única que nos falta encontrar. Entonces, dividíamos t con respecto a y sabiendo que t es la variable y la derivada de una variable es 1 porque no tiene exponente, entonces esto es igual, la derivada de esto es igual a 1 sobre s. Es esto. Y así terminamos el ejercicio.